la transmisión. Pues, si todos los asistentes ya están eh, listos, Luis también. Sí, ya se está transmitiendo, es que me marca aquí, ¿me pueden confirmar nada más? No sé. Sí, aquí ya está Sí, como transmitiendo en Facebook. sí, sí, sí. Ah, ok, bueno, adelante Sí, entonces. tanto la pantalla como la transmisión ya están. También ya somos más de 50 personas aquí conectadas, entonces tenemos buena audiencia para esta presentación. Eh, repetimos nuestra bienvenida a todos los asistentes. Hoy tenemos una charla particular. Tenemos mucha alegría de que tanto Adriana como Paola estén aquí con nosotros. Paola ya había venido una vez al seminario y también es una de las colaboradoras para el libro que estamos eh, haciendo para publicar, esperemos que este año. Y por otra parte, Adriana es la primera vez que nos visita aquí en el seminario. Entonces, a pesar de que algunos ya puedan conocer a Paola, vamos a dar así como una introducción de lo que ellas nos van a presentar. Eh, entonces, bueno, a Paola, como ya les había comentado, ella ya ha estado acá con nosotros, pero para quienes no la conozcan, ella estudió una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford en 2019 y sus estudios de licenciatura los hizo en Kuwait, en Relaciones Internacionales y Antropología. Ahora se dedica particularmente a la economía del comportamiento y trabaja como en la agencia Natch de Líbano, ¿sale? Entonces es alguien que se dedica a economía del comportamiento en su día a día y que además de ello, ahora antes de darles la entrada a todos los asistentes del seminario, comentábamos que la carta de presentación que íbamos a utilizar era que estaba su más reciente paper, se escribe en colaboración con Cass Sunstein, que es el autor del libro de Notch, ¿sale? Entonces, además de trabajar día a día estos temas, pues está escribiendo también en cuanto a estas temáticas, además de la colaboración que va a hacer con nosotros en el libro, ¿sale? Por otra parte, Adriana también se dedica a la economía del comportamiento desde el sector privado porque trabaja en una consultoría de economía del comportamiento aquí en México, y con mucho gusto me da decir que ella es economista por la UNAM, ¿sale? Entonces es una colega, yo recuerdo con mucho agrado que fue mi estudiante hace ya mucho tiempo. Entonces es una economista de la UNAM trabajando estos temas, entonces pues son unas invitadas más que adecuadas para el seminario. Además de ello, como se habrán dado cuenta por lo que publicamos en Classroom, es una temática súper actual, una temática de relevancia y que tiene mucho que ver con la fecha, ¿no? Con el 8 de marzo, porque pues ellas nos van a presentar esta temática que ya pueden ver en la pantalla, que es cómo transversalizar la economía conductual para poderla utilizar en políticas públicas orientadas a la igualdad de género, ¿sale? Ahorita ellas les comentarán pues, a profundidad qué es el proyecto en el que están trabajando y como verán, pues es algo práctico, por eso, y que además se está llevando a cabo en tiempo real, ¿no? Porque están justo en las últimas fases del proyecto. Es por eso que no les entregamos un documento, un paper para que ustedes lean, porque es algo que se está llevando a cabo justo ahora y que pues nos van a comentar un poco del avance y de los resultados de lo que están haciendo juntas. Eh, entonces, yo creo que sin más, le cedo la palabra y espero que sea una charla muy productiva para todos los asistentes del seminario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo ya estuve aquí con anterioridad y fue una charla súper, súper, creo que hasta se nos pasó el tiempo y todo porque era también sobre la economía del comportamiento aplicada. Y eso es lo que realmente hago tanto en mi trabajo del día a día como en los proyectos independientes que llevo. Y este proyecto es muy especial porque está financiado por Chevening, que es la institución dentro del gobierno británico que le da becas a estudiantes de muchos países del sur global, incluyendo México, y que nos aprobaron el año pasado. Unos meses después, una de mis mejores amigas y también ex becaria Chevening fue víctima de la violencia machista, feminicida,
y hoy no está con nosotros, pero es una inspiración para todo el trabajo que seguimos haciendo, tanto desde Chevening como este proyecto que hemos hecho Adri y yo junto con Incubadora Míticas, que es una incubadora para impulsar liderazgos políticos de mujeres en México. Y bueno, este proyecto también emerge dentro de un contexto estamos en año de elecciones, hay muchísimos cargos públicos que se van a disputar. Tenemos el principio constitucional de la paridad de género, que hace que el 50% de estos cargos de elección estén ocupados por mujeres. Sin embargo, lo que notamos es que muchas herramientas valiosas para las políticas públicas entre ellas la economía del comportamiento, no son accesibles para muchas personas en México y entre esas personas también están las mujeres y las mujeres de perfiles interseccionales más marginalizados, por lo que quisimos equipar y dar una beca completa para un programa intensivo que lograra darles a estas potenciales líderes jóvenes estas herramientas que de otra forma sería muy difícil que pudieran acceder a ellas. Entonces, bueno, con esta introducción me gustaría darle la palabra a Adri, que va a dar como un poco pues, los cimientos de por qué transversalizar la economía conductual en las políticas públicas. Gracias. Hola, hola a todos y igual mucho gusto. Gracias por la invitación. Y pues justamente mucho de lo que dice Pau, nosotras hicimos esta presentación con la intención de poderles compartir a ustedes que sabemos que nuestro público relevante ahora pues son los chicos que están tomando el seminario, ¿no? Justamente de esa manera ideamos esa presentación, queremos compartirles como de qué manera la economía conductual se aplica en la política pública y pues vamos a empezar. Ok. Pues justamente queremos comenzar con esto, ¿no? Contarles justamente cómo es una política convencional. Nosotros como economistas, estudiantes de economía, justamente conocemos como todos los axiomas y toda la teoría que hemos estudiado donde nos dicen que los seres humanos somos racionales, ¿no? Que somos personas que pueden tomar decisiones de la manera más eficiente, que nuestras preferencias son estáticas todo el tiempo. Y bueno, mucho de la política pública que actualmente se diseña justamente se hace bajo estas ideas, bajo estos axiomas. Y pues las herramientas que ocupa esta política pública tradicional justamente están principalmente enfocados en estas tres herramientas, ¿no? La primera es, ok, vamos a hacer política pública visualizado bajo comando y control. Esto quiere decir que se hace política pública a través de reglas y regulaciones detalladas y sanciones por incumplimientos, ¿no? Un ejemplo justamente puede ser en el ámbito ambiental, ¿no? Cuando las empresas comienzan a tener actividades que contaminan el medio ambiente, lo que hace la política pública es, ok, pues ponemos sanciones por rebasar cierta huella de carbono. Y bueno, esto no siempre es posible. Después, otra herramienta tradicional justamente es la provisión de información. Lo que se hace a través de la política pública, pues es proporcionar datos, conocimientos y educación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el sector salud, cuando se hacen campañas de concientización y campañas de información para que las personas puedan asistir a las vacunas o que tengan una mejor nutrición. Y bueno, aquí justamente la barrera es que se asume demasiado, ¿no? Se asume que realmente va a ser una herramienta de éxito y no sucede. Otra herramienta justamente es la de incentivos y recompensas, que es prácticamente cuando se ofrece un estímulo que se ofrece para que las personas pues puedan transitar hacia cierto comportamiento que estamos buscando. Y generalmente estos incentivos o recompensas tienden a ser financieros,
pueden ser reconocimientos, acceso a recursos tradicionales o incluso como privilegios exclusivos, ¿no? Y justamente como un ejemplo puede ser cuando les damos estímulos fiscales a las empresas. Eh, y bueno, pues esto con el tiempo tiende a ser insostenible. Y bueno, justo les traemos un ejemplo de nosotros como estudiantes de economía sabemos que por años la literatura, las investigaciones han buscado disminuir la pobreza, disminuir la desnutrición infantil. Y a través de la economía convencional, justamente se han pensado como diferentes formas de lograrlo. Algunos de ellos es como, ok, pues ofrecemos alimento gratuito o bien ofrecemos alimentos a precios muy bajos. Porque dentro de esta idea convencional, nosotros podemos pensar a través de la ley de la demanda, las teorías del consumo racional y decimos, si nosotros ofrecemos alimentos gratuitos o a precios muy bajos, pues lo que vamos a tener es un aumento en el consumo y por lo tanto este aumento en el consumo, porque el precio es casi cero o nulo, pues justamente va a mejorar la nutrición de las personas y con ello pues vamos a lograr disminuir la desnutrición y la pobreza en diferentes factos, ¿no? Por ejemplo, a través de tener una fuerza laboral con más fuerza, mejor alimentada, a través de que los niños se puedan concentrar para poder tomar clases en la escuela. Y pues, ¿qué es lo que ha sucedido? No, esto no ha sucedido. Al contrario, se ha encontrado como justamente de que cada vez desarrollamos más teoría, pero no hemos encontrado como dónde tenemos que poner el foco. Y bueno, pues, ¿qué nos dice la economía conductual, no? La economía conductual justamente nos dice que no basta con solamente visualizar y hacer todos esos estudios econométricos que hacemos para pensar que nuestra teoría convencional va a funcionar, sino que tenemos que poner atención en esos factores que por muchos años la economía tradicional ha ignorado, ¿no? Los factores psicológicos, los factores sociales, los factores contextuales. Y pues justamente siguiendo este ejemplo sobre alimentos gratuitos o a precios muy bajos, justamente encontramos como dos comportamientos que ha encontrado la economía conductual. El primero es de que las familias, en lugar de consumir los alimentos que son gratuitos, en realidad lo que hacen es vender estos alimentos. Y por otro lado, lo que realmente hacen es intercambiarlos por otros bienes que no son alimentarios. Y justamente, pues aquí podemos hablar de todo este desarrollo de la economía conductual que nos ha explicado que los seres humanos en realidad no somos unos seres tan racionales, ¿no? Y bueno, yo sé que la mayoría de aquí tiene conocimiento sobre la historia de la economía del comportamiento. Eh, es muy relevante justamente mencionar de que en los años de los 80, de los 90, cuando escuchamos por primera vez sobre Amos Tversky y Daniel Kahneman, son las personas que, psicólogos que ahora se consideran psicólogos, economistas conductuales, son las personas que empiezan a desarrollar toda esta literatura para entender cómo las personas tomamos decisiones, ¿no? Y entender justo que somos personas, que somos humanos, que somos seres sentimentales y que probablemente, muy probablemente, la manera en cómo tomamos decisiones está influenciado por nuestro entorno, por nuestro contexto social y evidentemente por lo psicológico. Y bueno, justo lo que lo que nos propone la economía conductual es esto, ¿no? Como tenemos que entender primero cómo toman decisiones las personas para que ahora de esta manera podamos diseñar intervenciones que realmente sean efectivas. Y pues haciendo más focus en qué es lo que sucede en las personas que deciden vender sus alimentos o intercambiarlos por otros bienes no alimentarios, justamente son tres cosas relevantes, ¿no? El primero es el descuento temporal. Se ha encontrado en diversas investigaciones de que las personas tendemos a priorizar las necesidades inmediatas. Por lo tanto, preferimos obtener un ingreso para cubrir un gasto inmediato versus
no logramos ver ese beneficio a largo plazo que puede tener justamente una nutrición adecuada. Por otro lado, también las personas tendemos a darle un valor relativo a los alimentos o cualquier bien que se nos ofrezca como gratuitos, ¿no? Y bueno, aquí se ha encontrado como mucha información o no es casualidad de que no ocupemos los preservativos gratuitos que nos da el sector salud. No es casualidad justamente que sea muy difícil que los padres decidan llevar, bueno, los padres decidan llevar a sus hijos a vacunarse y justamente sucede lo mismo con los alimentos gratuitos, que al ser subsidiados se perciben como menos valor. Y si las personas lo percibimos como con menos valor, creemos que tienen un valor nutricional inferior. Y después, pues viene el tema de las normas sociales y culturales, ¿no? De que en diferentes culturas y contextos justamente hay poblaciones que sienten presión social en compartir sus recursos con otros miembros, incluso contra el bienestar de su propia familia. Y bueno, aquí justamente la conclusión de esta primera parte es, si entendemos cómo toman decisiones las personas, vamos a poder elaborar políticas públicas que realmente los lleven a tomar decisiones que mejoren su vida. Y bueno, antes de pasar a Pau, justamente como todos los amantes aquí de la economía del comportamiento, pues sabemos ahora de que la política pública tiene que ir encaminada y necesita el conocimiento de diferentes disciplinas para poder entender a las personas y poder obtener estos hallazgos que son muy relevantes. Y justamente necesitamos los conocimientos de la psicología, de la antropología, de las ciencias políticas, de la sociología, de la neurociencia, incluso de las matemáticas, ¿no? Y esto con la intención de, primero, hacer un diagnóstico conductual, después, experimentar para ver qué funciona. Bueno, antes de Pau, perdón. Y bueno, ¿qué podemos aprender justamente de la economía conductual para aplicarlo en la política pública? Lo primero, y que yo sé todos tenemos como mucho conocimiento, es de que existen muchas limitantes en la teoría convencional acerca de que las preferencias no son estables, la teoría de los prospectos, que prácticamente es el entorno influye, las personas no somos racionales. Y también la economía conductual nos puede ayudar a la medición de preferencias. Y esto, pues, al conocer las preferencias y las elecciones que son explicados justamente por toda la literatura conductual, que nos explica sobre los sesgos cognitivos y las barreras, pues podemos conocer cómo las personas toman esas decisiones y desarrollar herramientas para revelar sus preferencias y elecciones. Y por último, también algo que podemos aprender es sobre el comportamiento del consumidor, acerca de por qué los consumidores pues raramente cambian de proveedores aunque los beneficios son evidentes, ¿no? Que como muchos sabemos, esto tiene que ver con el sesgo de statu quo y una herramienta que podemos ocupar es justamente el nudging para poder influenciar las decisiones que estamos buscando que tomen. Adelante, Pau. Muchísimas gracias por esa introducción, creo que súper atinada, sobre por qué es importante utilizar y transversalizar la economía del comportamiento en las políticas públicas. Ahora, existen ciertas herramientas conductuales para asegurarnos de que eso lo podamos aplicar, porque si bien podemos hacer un diagnóstico que sea totalmente teórico, ¿cómo vamos a hacer para que realmente esto se traduzca en políticas públicas de impacto y que tengan un análisis de costo-beneficio, o sea que el beneficio sea mucho mayor que los costos? Yo propongo dos opciones. La primera es un mapeo conductual. El mapeo conductual es una herramienta que desarrollamos dentro de Notch Lebanon, que básicamente consta de 5 pasos. La primera es identificar quiénes son los actores clave y los grupos objetivos con los que estamos lidiando. Hacer un, digamos, stakeholder mapping.
evaluar un poco su nivel de influencia y las capas de influencia que tienen con diferentes marcos teóricos como el modelo ecológico, que utilizan UNICEF, que utilizan varias agencias de la ONU, de hecho. Y después, con esos actores, ¿cómo vamos a hacer el mapeo del proceso para desglosar el problema en fases y etapas y visualizar a los actores clave en el proceso e identificar puntos de entrada? Entonces, el ejemplo más claro es el de, por ejemplo, ponerse una vacuna. Cuando queríamos entender cuál es el proceso que sigue la gente que se pone las vacunas del COVID, pues lo podemos pensar entre conocimiento, intención, acceso y acción, ¿no? Sé qué es una vacuna, sé si soy elegible, sé cuáles son los beneficios, quiero vacunarme, tengo acceso a la vacuna, puedo registrarme y finalmente lo hago y voy a mi cita. Dentro de este mapa, de este mapeo, que obviamente se ve muy distinto dependiendo del problema de política pública que estemos teniendo, existen diferentes barreras que pueden impedir los llamados target behaviors o los comportamientos objetivos que queremos lograr en una población clave o una serie de actores clave. Y estas barreras, por ejemplo, las estructurales, son aquellas que tienen que ver, por su nombre, con la infraestructura, con los sistemas, las instituciones, y que no podrían ser cambiados fácilmente con una intervención conductual o con un notch. Aquí es súper importante destacar que la economía conductual no llega a desacreditar por completo las políticas públicas tradicionales. Si bien todavía necesitamos ciertas prohibiciones, todavía necesitamos ciertas sanciones, todavía necesitamos que se nos provea de información como seres racionales, el objetivo de hacer este mapeo conductual es saber cuándo utilizar qué tipo de solución, ¿no? Entonces, cuando tenemos una barrera estructural, pues obviamente ahí nos va a servir algún cambio que sea mucho más estructural, un cambio que sea muchísimo más tradicional en cuestión de política pública, y cuando las barreras sean conductuales, entonces podemos utilizar un notch o el llamado arquitectura de la elección. Y después, o sea, todo esto se ve como un diagnóstico de política pública tradicional, nada especial aquí. Pero es en la cuarta etapa donde hablamos de los sesgos psicológicos, donde empezamos a meter la teoría, lo que sabemos, lo que hacemos de forma diferente. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en economía del comportamiento en el sector público, que es determinar cuáles son los sesgos subyacentes que están detrás de estas barreras conductuales y otras razones psicológicas que puedan causar estos obstáculos identificados. Y también tenemos la oportunidad de enlistar las herramientas y los notches que podrían utilizarse puntualmente para superar los retos y las barreras identificadas. Ahora, este mapeo conductual termina con una lista de herramientas que se pueden utilizar, obviamente respaldada por evidencia, por casos de éxito, casos en contextos similares. Por ejemplo, para quien quiera visitar la biblioteca de J-PAL, ellos son pioneros en hacer este tipo de casos, y Adri obviamente sonríe porque nos encanta, somos súper fans del trabajo que ha hecho Duflo y Banerjee. Pero cuando tenemos un problema por ejemplo, en el sur global, donde el nivel de alfabetización de la población beneficiaria de algún servicio, por ejemplo, cuando hay una tasa de analfabetismo muy alta, lo que puede funcionar en el norte global no necesariamente va a funcionar, y es casi garantizado que no va a funcionar en el sur global, y que va a ser importante tomar un caso que sea contextualmente similar. Entonces, pero aquí todavía no hemos hablado de cómo se puede llevar a la práctica y qué podemos hacer para de verdad demostrar qué intervenciones sí funcionan y poder realmente hacer política pública basada en la evidencia. Si podemos ir a la siguiente.
¿ok? Entonces, tenemos ciertas herramientas como el diseño experimental, el llamado RCT, Randomized Control Trial, que es un modelo experimental donde se asigna a los participantes de manera aleatoria a un grupo de control o un grupo de tratamiento. Piénsalo como si fuera las pruebas clínicas de algún medicamento, de las vacunas. Tenemos una muestra, lo dividimos en dos. Al dividirla en dos es como si nosotros estuviéramos partiendo el mundo en dos universos paralelos. Entonces, el control y el tratamiento, o sea, el grupo de control es el contrafáctico, o sea, lo que pasaría con el grupo de tratamiento si no hubiera tratamiento. ¿Por qué digo que estamos dividiendo el universo en dos? Porque estadísticamente los dos grupos tienen que ser iguales en sus características observables, o sea, en lo que vamos a medir. Entonces, si yo tomo la distribución de la edad, pues obviamente mi distribución de la edad en control y en tratamiento tiene que ser estadísticamente igual. ¿Por qué hacemos esto? Porque los dos grupos van a pasar a través del mismo periodo de tiempo, uno con el tratamiento y otro sin el tratamiento, y puede ser que al final del periodo de medición veamos que hay un impacto positivo en el grupo de control. Impacto positivo son los sombreritos. Pero veamos un impacto mayor en el grupo de tratamiento. Entonces, cuando tomamos estas suposiciones en cuenta, podemos hacer un análisis inferencial. Y no me quiero meter ahorita en la estadística, esas otras cosas, porque es viernes de la noche, bueno, para mí. Pero cuando la aleatorización se hace correctamente, ambos grupos son estadísticamente iguales, entonces podemos hacer conclusiones causales, podemos formular conclusiones causales. Y pues el modelo seleccionado para analizar los datos depende mucho de las variables incluidas y ciertas suposiciones estadísticas. Y por eso siempre es muy bueno tener a alguien que sepa de análisis de datos, alguien que sepa muy bien de estadística, y que los equipos de economía conductual no solamente estén integrados por economistas, no solamente estén integrados por psicólogos, sino también haya como un rango muchísimo más amplio de profesionales. Y vamos a ir a la siguiente. Y bueno, hay métodos experimentales, hay métodos que son semi-experimentales, que es el diferencia en diferencia, y hay métodos que no son experimentales, como el pre y post. Pero ¿por qué experimentaríamos? O sea, ¿por qué es importante que experimentemos? Pues así sea un método de pre y post, es importante y es clave entender qué funciona y qué no funciona antes de proponer una política pública para la cual se van a destinar fondos, o sea, recursos del erario. O sea, básicamente es utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar políticas que tendríamos, por rendición de cuentas, que saber que van a funcionar. ¿Qué sucede cuando no experimentamos y no probamos? Pues hay casos desastrosos, como por ejemplo la campaña de Just Say No de las drogas en los 90 en Estados Unidos, que estudios post hoc, después de su implementación, se dieron cuenta de que se habían gastado muchísimos millones de dólares en una campaña que no había servido para nada de Nancy Reagan. Entonces, lo primero es probar. Asegúrate de utilizar un método robusto para evaluar la efectividad de la intervención. Analiza el resultado con métodos estadísticos para identificar qué es lo que funciona y si el tamaño del efecto es suficiente para justificar y escalar la intervención. Si hay un efecto positivo, pero ese efecto positivo no es realmente justificable para hacer un gasto y extrapolarlo a toda la población, entonces se tiene que repensar el método. Y finalmente adapta. Utiliza las lecciones para adaptar tu propuesta. O sea, a los economistas conductuales nos encanta el fracaso. A mí no, pero nos debería de encantar el fracaso porque básicamente hace que aprendamos qué no funciona, que sí funciona. Y bueno, pues al final, ¿para qué experimentamos? Porque se deben de evaluar las políticas antes de implementarse y afectar a millones de personas, así como deben de probarse los medicamentos. El método experimental que les expliqué, de hecho, fue desarrollado por Banerjee, justo con esta narrativa, digamos, de respaldo. Y pues evita recaer en políticas basadas en la intuición o en el clientelismo. Y bueno, los RCTs presentan la oportunidad de hacer inferencias causales, lo cual es bueno porque podemos decir esto causa este resultado.
Lo malo es que los RCTs muchas veces logísticamente son muy complicados y la otra parte es que también son muy costosos. Entonces también tenemos que evaluar y siempre tener este principio pro persona, donde nos importa más un cambio positivo en las personas a quienes estamos y las comunidades que estamos sirviendo, sobre todo cuando estamos en el sector público, que tener datos que podamos publicar. Publicar es padrísimo, pero es súper importante tener un principio pro persona y un diseño centrado en el ser humano. Ahora, cuando la economía del comportamiento llega a su auge en el norte global para que las personas pagaran sus impuestos a tiempo, para que las personas donaran órganos, para que las personas hicieran lo que las personas hacen en el norte global, donde hay ciertas cosas, ciertos problemas que en los memes decimos son problemas de primer mundo. Pero en un discurso en Sudáfrica, en una cumbre en Sudáfrica, hubo me parece que fue la primera ministra del gabinete, que hizo un llamado para utilizar la economía del comportamiento para los problemas del sur global, especialmente en el caso de Sudáfrica, para la crisis de VIH, porque tiene obviamente raíces conductuales. Esta fue la misma razón que nos llevó a nosotros en Notch Lebanon a tomar un proyecto con PNUD Jordania, para resaltar la masculinidad positiva en Jordania. Para darles un poco de contexto, Jordania es un país ultra, ultra, ultra conservador. Es de los países más conservadores, tanto en su población cristiana como su población musulmana. Este proyecto nos lo dieron en la coyuntura del COVID, entonces fue en 2020, y lo que se había observado es que a pesar de que a nivel mundial hubo un incremento de reportes de violencia doméstica por el confinamiento, también en Jordania hubo algunos comportamientos relacionados con la masculinidad positiva, porque cuando los hombres eran obligados o perdían su trabajo, eran obligados a confinarse en sus casas, pasaban más tiempo con sus hijos, pasaban más tiempo haciendo labores domésticas, y eso era algo que PNUD quería seguir nutriendo. Este también fue el primer proyecto en el que empezamos a transversalizar la perspectiva de género. No lo habíamos hecho antes, entonces tuvimos la ayuda de una organización mexicana que se llama GENDES, Género y Desarrollo, que se especializan en masculinidad positiva. Y primero fue, obviamente, capacitar a nuestro equipo para que supiéramos de qué estábamos hablando cuando hablamos de masculinidad positiva. Aquí a quienes estábamos, los actores clave con los que estábamos lidiando eran hombres adultos responsables de tomar decisiones activas para deconstruir la masculinidad tóxica y adoptar comportamientos positivos. Estábamos también lidiando con mujeres adultas, que son normalmente quienes resienten los comportamientos de masculinidad tóxica, siendo que muchos de estos involucran a las mujeres, y los espectadores, hombres o mujeres que pueden no participar en comportamientos de masculinidad tóxica, pero que son cómplices en nutrirlos. Si podemos ir a la siguiente. Aquí hicimos obviamente nuestra identificación de stakeholders. Obviamente esto les estoy dando una versión muy, muy, muy diluida, porque este mapa conductual se tardó pues un buen rato. Y nosotros entendimos que el efecto de la pandemia se puede dividir en tres efectos diferentes: el confinamiento, la pérdida de ingresos y lo relacionado con los servicios de salud. Entonces, básicamente, pues la pandemia afecta e interrumpe las actividades de todo el mundo. Los confinamientos, las olas de contagio impactaron diferentes esferas de diferentes formas. Sus servicios de salud en la mayoría de los países, incluso los del norte global, se vieron muy sobrepasados. Y muchos de estos, o sea, los tres efectos generaron un estrés familiar, un cambio en las dinámicas familiares. Y esto llevó a una de dos cosas: un incremento de la violencia
o cambios en las perspectivas sociales de los roles de género. Entonces, esta disrupción de las dinámicas familiares se reflejaron en estas dos dimensiones. Así fue como entendimos el proceso, que después tratamos de como hacer un poco más lineal y entender a partir de los actores clave con los que estábamos lidiando. Si podemos ir a la siguiente. Entonces, aquí lo que veíamos es que había ciertas barreras estructurales y ciertas barreras conductuales. Había ciertas cosas como la falta de servicio de salud mental en Jordania, la participación social limitada, las barreras legales que existen, que por ejemplo a los hombres jordanos les da 3 días de licencia de paternidad. Las autoridades, por ejemplo, en Jordania no tienen facultades para intervenir en un caso de violencia doméstica. Este tipo de cosas realmente no se pueden arreglar con un notch. La cultura organizacional, entonces, las prácticas laborales que pueden raramente ofrecer horarios flexibles, ahí ya empezamos a ver un poco más de raíces conductuales. El acceso a Internet, completamente estructural. La educación de hombres y mujeres, o sea, el currículo de las escuelas no incluye la educación sexual. Las escuelas públicas en Jordania están segregadas y ese también, obviamente, con ciertas raíces conductuales, porque yo lo veo más como un espectro que como una dicotomía, pero obviamente ahí es un problema estructural de fondo. Si podemos ir a la siguiente. Entonces, cuando nosotros linearizamos, digamos, lo que vivían los hombres, las mujeres en el momento en el que, por ejemplo, perdían su empleo y estaban confinados y tenían una disrupción, queríamos saber cuáles eran los sesgos cognitivos más sobresalientes que podían hacer que los hombres no se comportaran de esta forma como positiva. La primera tenía que ver con las normas sociales. O sea, yo dije que Jordania es un país extremadamente tradicional y cerrado. Entonces, si los roles de género son rígidos en el círculo de una persona, pues si no se espera que los hombres participen en las actividades de cuidados, pueden rehusarse a cuidar a los hijos o a realizar tareas domésticas y adherirse a las normas sociales por convención y para encajar y para tener un sentido de pertenencia y sobre todo, y esto es súper importante en un contexto de una sociedad colectivista, para evitar daños reputacionales. En Jordania eso es muy importante. Y después tenemos el statu quo. El cambio es disruptivo, los hombres pueden sentir que pierden reputación y estatus cuando participan en actividades que normalmente no realizan. Entonces, podrán ellos apoyar el empoderamiento de las mujeres siempre y cuando no tengan que perder sus privilegios. Y un estudio que se hizo en Jordania, pero entre refugiados sirios, demostró que a pesar de que muchos hombres sirios estuvieran de acuerdo con que las mujeres tuvieran muchísima más toma de decisiones en la parte financiera, trabajaran fuera de sus casas y tuvieran muchísima más libertad, esas opiniones solamente las expresaban en el ámbito privado y si ellos participaban en labores domésticas, no querían que su círculo se enterara de ello. Entonces, eso es súper importante. Y la disponibilidad. Puede ser difícil para los hombres expresar su responsabilidad para con las actividades de cuidados. Pueden optar por no compartir su participación con otros por miedo a que esto cambie la línea de base de sus roles de género dentro de la esfera doméstica. Tal cambio puede representar una decisión compleja debido al bagaje social y cultural asociado. También para muchas personas este tipo de cambios se veían como demasiado transgresores, o sea, como si fuera algo de fuera, como si fuera algo foráneo, como algo occidental y no algo que necesariamente estuviera bien en la sociedad jordana. Podemos ir al siguiente. Entonces, aquí lo que hicimos fue las herramientas conductuales que podemos utilizar ante estos sesgos, ¿cuáles son? Nosotros, el proyecto que estábamos haciendo con PNUD era para desarrollar una campaña visual y hacer un análisis de tono, o sea, un análisis de cómo se expresan las personas en redes
Todo esto obviamente hecho con Machine Learning, que nos analizara, por ejemplo, si es en Twitter, pues qué tono o sea, qué tipo de expresiones utiliza la gente que se expresa de esta campaña, de aceptación, de no aceptación, neutral. Y aquí la idea era iniciar una campaña visual en redes donde los hombres pudieran participar en actividades de cuidados y contribuir a una conversación local utilizando slang jordano como el concepto de Nahua. Y Nahua básicamente es un concepto que es, es un concepto tribal, es un concepto que viene de los hombres que son respetables por sus morales y por sus virtudes. Y queríamos utilizar ese término y decir Nahua es participar en la paternidad, es una paternidad activa, es participar en los labores de cuidados. Capitalizar para hacer esto, nosotros estamos capitalizando los valores que ya están representados por los hombres considerados virtuosos en las esferas públicas por su generosidad, su empatía, solidaridad, y trasladarlos a la esfera privada. ¿Por qué? Porque en una sociedad tribal lo público es de los hombres, lo privado es de las mujeres. Entonces, alguien que es bueno con su comunidad y generoso, pues no necesariamente se espera que lo sea en la esfera privada. Entonces, quisimos tomar esta idea y trasladarla un poco a la esfera privada. Y generar una disonancia, te puedes regresar, generar una disonancia cognitiva entre los hombres que valoren estas virtudes en el ámbito público, pero no las valoren o no las lleven al privado. Entonces, creo que o sea, en México tenemos esta frase que es como, eres, como alumbras la calle, pero es la oscuridad de tu casa. Entonces, crear esta disonancia cognitiva, porque las disonancias cognitivas, o sea, cuando tenemos información contrastante, no nos gustan y tratamos de hacer todo para poder estar en paz con ellas. Y esto puede ser, pues sí, frivolizarlas, pero también puede ser un cambio de comportamiento. Y enfatizar que los comportamientos son parte de regresar a las raíces tribales y religiosas. Para nosotros, a pesar de que pudiéramos aceptar ciertas cosas como el hecho de que, ok, hay varias cosas dentro del status quo de Jordania que no sean necesariamente o inherentemente positivas, sabemos que las personas van a rechazar el cambio porque la familiaridad protege y que es más probable que ciertas cosas como por ejemplo las iniciativas ambientales, de igualdad de género, educativas, de salud pública, las acepten cuando están atadas a sus raíces, a sus creencias religiosas y demás. Y también exponiendo el hecho de que muchas de las prácticas malas se debían a ciertos como legados de la colonización y no al hecho de que el sistema tribal fuera malo por sí solo. Entonces, haciendo esa diferencia, y por eso también era muy importante contar con personas que supieran no solamente de género, de economía del comportamiento, de cómo diagnosticar y graficar, de cómo hacer este modelo para hacer el análisis de tono, pero también personas que supieran cómo funciona la sociedad jordana. ¿Podemos ir al siguiente? Y bueno, utilizar el honor jordano para actualizar las normas sociales, utilizar tropos sobre los hombres jordanos, como los hombres jordanos no sonríen, a menos que estén lavando los platos. Una campaña que utilice el humor, juegue con los estereotipos sobre la identidad de los hombres jordanos, puede diferenciarse, especialmente cuando el tema se trata con mucha seriedad y distancia normalmente. Los hombres jordanos pueden sentirse aludidos y cambiar su percepción si forman una conexión con su identidad, evocando un sentimiento de patriotismo, porque el patriotismo también en Jordania es extremadamente fuerte. Y la campaña puede colaborar, y de hecho colaboró con figuras públicas e influencers. Siguiente. Y colaborar con líderes religiosos predominantes. O sea, si estamos en un contexto donde la religión es importante, colaborar con líderes religiosos para que utilicen sus plataformas online para iniciar una conversación sobre las responsabilidades de los hombres dentro del hogar es súper importante. Estos y estas líderes iban a referenciar narraciones del profeta sobre cómo él participaba
en las actividades del hogar, siendo que un 80% o 90% de la sociedad jordana es musulmana. Y a pesar de que existen estas narraciones, a veces no se les da la proveniencia adecuada y entonces era importante resaltarlas. Y pues muchas personas buscan guías en los líderes religiosos y les dan mucha legitimidad en redes y en persona, lo que puede garantizar que sus mensajes sean de impacto. Y aquí la única manera en la que podíamos implementar esta campaña era haciendo un pre y un post, porque no había manera de aleatorizar, porque es extremadamente difícil y por protección de datos no podemos estar como obviamente vigilando a un usuario de redes. Podemos ir a la siguiente. Entonces, esto obviamente para nosotros resaltó la importancia de seguir transversalizando o sea, utilizar tanto la economía conductual como la perspectiva de género como un eje transversal. Y seguimos, o sea, en todos los proyectos haciendo un estudio de cómo nuestro problema de políticas públicas afecta a las mujeres de una manera diferenciada. No solamente cuando hablamos de masculinidad positiva, porque ahí es muy aparente, pero por ejemplo, también hicimos un proyecto con UNICEF de sanidad en Mozambique y añadirle y transversalizar la perspectiva de género es extremadamente importante, incluso para diseñar intervenciones. Ahora mismo estamos con un proyecto en Líbano sobre matrimonio infantil que obviamente afecta a las niñas mucho más que a los niños. Y transversalizar la perspectiva de género, pues nos parece extremadamente importante y algo que sí, a donde la economía conductual sí puede llegar. Antes de regresarle la palabra a Adri, pues me gustaría decir que obviamente no hay, digamos, o sea, la economía conductual no es algo que va a arreglar todos los problemas sociales, ni tampoco todos los problemas con raíces conductuales, pero es una herramienta de política pública muy valiosa que creo que debe de estar presente en, pues, casi todos, muchos, si no todos, los órganos del gobierno. Entonces, Adri, te dejo para que hables del proyecto que hicimos de economía conductual con perspectiva de género con Míticas y Chevening. Totalmente. Sí, justamente, bueno, pues para concluir como esta primera parte, la conclusión que quiero sacar es justamente de que la economía convencional es sumamente importante, o sea, no es un hecho como de satanizarla, ha sido sumamente importante y por eso, pues hemos evolucionado hasta lo que tenemos ahora, ¿no? El hecho de tener conceptos, el hecho de tener teorías que explican los fenómenos económicos, la toma de decisiones por parte de los agentes, pues es justamente demasiado conocimiento y lo que queremos exponerles es justamente que la economía conductual suma, ¿no? Suma a todo lo que ya se ha creado, a todo lo que ya se ha investigado y pues suma porque nos brinda estas herramientas para poder realmente conducir política económica, política pública que esté dirigido para humanos, no homo económicos, sino seres humanos. Eh, y bueno, justo les queremos contar sobre el proyecto que Pau ya contó un poco, que fue financiado por la Embajada Británica. Nuestro proyecto se llama Economía Conductual con Perspectiva de Género. Justamente nace de esta idea, Pau, mía, nuestras amigas y el equipo de Míticas, de decir, nosotras que somos mujeres que han tenido como esa posibilidad de formarse, de estudiar, pues queremos proveer a más mujeres que en su día a día tienen contacto con política pública, que están posicionadas en temas relevantes de México, pero también compañeras que siguen estudiando, justamente, ¿no? Como dotarles estos conocimientos para que en el momento en el que ellas están creando política pública, pues puedan ocuparlas y justamente podamos conducir a mayores políticas que tengan esta perspectiva de género. Y en eso consiste nuestro proyecto. Está por, fueron 8 meses donde impulsamos un curso para 25 mujeres, donde les provimos temas de economía conductual, empezando justamente como por la historia económica,
dónde se posiciona la economía del comportamiento, el tema sobre los sesgos cognitivos, entender el sistema 1, sistema 2, que yo sé que la mayoría de aquí está muy empalpado del tema, justamente brindarles como estas herramientas de experimentación, marcos para poder hacer análisis, que son todos estos modelos, un poco lo que comentaba Paola, el mapa conductual, diversos modelos como el modelo Combi, muchos modelos que existen. Y finalmente también como proveerles lo más importante que era que tuvieran conocimientos y el vocabulario necesario sobre equidad, ¿no? Sobre el tema de género. Y justamente, pues, la verdad es que nos sentimos muy contentas y orgullosas de haber participado en este proyecto que resultó de 5 proyectos donde nuestras compañeras que asistieron al proyecto desarrollaron diferentes temas, ¿no? A lo que ellas se dedican. Y finalmente sus proyectos finales fue empoderamiento financiero de las mujeres. Justamente ellas desarrollaron una manera de cómo impulsar información para que las mujeres puedan tener ahorros en el futuro y por lo tanto asegurar un futuro más estable. También hubo otro proyecto llamado Inclusión Financiera y Empoderamiento desde la economía. También este proyecto se trataba sobre impulsar charlas, talleres y proveer de material y noches que justamente impulsaran a las mujeres a tomar decisiones financieras como un ahorro con diferentes fondos de inversión. Hubo otro que trataba sobre atención a sobrevivientes de violencia de género. La verdad es que fue un proyecto Per- per- súper profundo. Permíteme, perdón, Adriana, discúlpame. ¿Alguien está abriendo su audio, por favor? Pongan No, atención, cerrarlo. estaba, acabo de eliminar a 2 personas. Mm, creo que ya está. Sí, creo que ya está. Ajá. Bueno, Puta, hijo de disculpen, puta, hijo de creo puta, que hijo de podemos puta, hijo de puta. de hacerla como el acuerdo de que, o sea, va a entrar gente, pero ya no vamos a recibir a nadie porque, pues, evidentemente hay alguien aquí molestando, ¿no? Entonces, pues yo no conocemos los nombres, entonces hay gente en el, ajá, sí, entró alguien a querer molestar aquí en el chat, así. Los puse en sala de espera, porque si los elimino, me piden un reporte de por qué los estoy eliminando, ¿no? Entonces, ahora están en sala de espera. Pues lamentablemente, si entra alguien que sí es del seminario, sí, aquí dice es un hackeo de Zoom, sí, ya me había pasado en una clase online a mí. Entonces, ha pasado en otras ocasiones también. Aquí dice Karina, es normal. Bueno, no es normal, es indeseable. La única cuestión es que pues es como muy aleatorio si recibo a alguien que está en sala de espera o no, ¿no? Entonces mejor nos quedamos los No, que ya estamos ahorita. conectados y ya, ¿vale? Ajá, sí, no, ya no permitimos. Adelante, Adriana, ya nadie va a entrar. No, no se preocupen. De hecho, me empezó a llegar como mensajes así privados y sí como que me sacó un poco de onda, pero no pasa nada. Y sí, otro proyecto fue justamente atención a sobrevivientes en violencia de género. Este fue un proyecto bastante profundo. Nuestras compañeras proponían justamente cómo proporcionar herramientas en el día a día para dar atención a mujeres, campañas que fueran más, pues sí, como más visibles y que estuvieran al alcance de la mano de las mujeres sobrevivientes. Un tema, la verdad, bastante difícil. Después hubo aquí un proyecto muy interesante sobre mujeres en carreras STEM, que son justamente esas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde ellas proponían justamente hacer intervenciones para que
desde que las mujeres están tomando las decisiones sobre a qué carrera se quieren dedicar, justamente impulsarlas a través de información y de conocimiento para conocer qué podrían hacer en cada carrera, como esta diferencia salarial entre dedicarse a una u a otra y tener justamente figuras representativas de mujeres que se han involucrado en estas carreras. La verdad es que igual, un proyecto muy bonito y que tengo conocimiento de que actualmente en un instituto de investigación que seguramente muchos conocen, el CEI, el Centro de Investigación, este, está realizando algo muy similar con economía del comportamiento en Chihuahua. Justamente hicieron una intervención para poder compartirles a través de un folleto a las niñas, dotarles como esta información de qué consiste cada carrera. Y finalmente, este otro proyecto es sobre mujeres como agentes fundamentales en la toma de decisión y gestión y administración del agua. Ese también fue un proyecto bastante interesante donde nuestras compañeras que lo hicieron argumentaban de que las mujeres al estar involucradas en el día a día, en esas tareas domésticas y que tienen que ver con la administración del agua, pues justamente como darles la oportunidad y proveerlas de herramientas para que sean los agentes que toman las decisiones cuando existen reuniones y se tiene que hacer la gestión y la administración del agua. La verdad es que fue un proyecto muy bonito. Nos quedamos como muy contentas todo el equipo. De hecho, aquí tengo como una imagen de todo el equipo. El equipo Pau, yo, el equipo de Mítica, que son las mujeres que provieron todo el tema de género, y también el equipo de marketing, que fue el que estuvo impulsando las redes sociales, los diseños, y pues justo las queremos mencionar aquí porque todas han sido, todas, todos, todes, han sido personas muy importantes en este proyecto y justamente el objetivo pues era eso, ¿no? Como entre mujeres impulsarnos para proveernos de conocimientos y herramientas que pues puedan disminuir al mismo tiempo esta brecha de género que todavía se percibe en nuestro país. Y solo para terminar, justo les queremos como presentar aquí los resultados de este proyecto. Hay un segundo, es que no puedo ver la pantalla. Ahí está. Para poder evaluar el impacto de nuestro proyecto, hicimos un experimento pre-post, como el que ha comentado Pau en la charla, sobre preguntarles una encuesta antes de el proyecto sobre sus conocimientos, sobre si han utilizado justamente herramientas conductuales, saber si las han implementado en sus organizaciones, si saben metodologías, si saben diseñar una intervención, un diseño experimental, también sus conocimientos sobre identificar situaciones de discriminación de género, sobre situaciones de violencia, conocimiento de la perspectiva de género, iniciativas o acciones en las que hayan participado para combatir esta violencia. Y después justamente hicimos el post, ¿no? Como volver a medir esto y pues nos quedamos muy contentas. El proyecto ha sido de mucho éxito y estamos seguras que nuestras compañeras usarán esos conocimientos y estas herramientas en sus trabajos de día a día. Y pues con esto terminamos. Finalmente les traemos aquí una pequeña lista de bibliografía recomendada, que como Pau ya mencionaba, somos muy, muy fans de Esther Duflo y Banerjee, los economistas experimentales que empiezan a trabajar mucho con todo este conocimiento de la economía del comportamiento, el libro de Notch, donde Pau está escribiendo con Cass. Y pues bueno, dejamos el espacio por si tienen comentarios o dudas. Bueno, pero ya no recomendamos el último porque Dan Ariely está cancelado. Hizo trampa. Muchas gracias, chicas. Es una muy buena presentación. Para mí fue bastante interesante. Eh, yo conocía un poco ya de lo que estaban haciendo porque, pues, además de ser colegas, pues, somos amigos.
Entonces sabía un poco de lo que estaban haciendo, pero pues tenía el entusiasmo de saber cómo iba, en qué había resultado y qué tanto impacto habían tenido en México. Sobre todo, no conozco a profundidad todos los trabajos de Pau, pero supongo que es súper interesante pues traer a lo que has hecho en otros países con otra cultura, con otras cosas acá y ver qué puede resultar, ¿no? Entonces, vamos a abrir ahora para que vayan alzando su mano todas las personas que quieran participar. Supongo que habrá algunas cuestiones que valdrá mucho la pena comentar. Pero en lo que van subiendo su mano les comento que justo esto que sucedió, pues es una Luis y yo estábamos muy escépticos de hacer una presentación justo el día de 8 de marzo. Nunca nos había tocado, pues por cronología del calendario, en estos casi 4 años de seminario, nunca nos había tocado un 8 de marzo en viernes, por ende nunca habíamos tenido esa cuestión. Pero ahora que justamente se cruzaba con nuestra misión en el seminario, que es difundir las ciencias del comportamiento, teníamos la convicción de que teníamos que hacer algo, tenía que ser algo de género, obviamente, pero también estaban muy escépticos, pues, pues, oye, la gente va a venir, oye, las chicas van a venir, qué vamos a presentar, todo eso, ¿no? Pero además teníamos un recelo, que se comprobó, de que hubiera gente que no entiende la cuestión o que le disgusta incluso que se hablen de esos temas y que iba a suceder algo así, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, sabiendo la realidad en la que existimos, era algo que hasta teníamos presupuestado, ¿no? Estábamos apostando a ver qué era lo que pasaba. Si no había nadie, si había mucha gente, si había alguien que hiciera una intromisión, etcétera, pero pues mira, pasaron casi todas las cosas, ¿no? Tuvimos una buena sesión, tuvimos mucha gente y además, pues, esa intromisión. Pero bueno, entonces, pues, me disculpo por la cuestión con ustedes. Y además, bueno, ahora le voy a dar la palabra así como fueron alzando la mano, primero a Alejandra. ¿Tienes micrófono, Alejandra? Creo que sí. ¿Me pueden escuchar? Claro, sí, adelante. Ay, perfecto. Pues muchas gracias, tanto Paola como Adriana. Fue un placer de verdad escucharlas porque, digo, ya llevo un rato en el seminario y como que todos los temas nunca se habían juntado, justamente como mencionaba el profesor Francisco, con el tema de género y ver que sí se junta en un punto fue muy bonito. Y me surgieron tres dudas a lo largo de la exposición, sobre todo de esta primera parte que mencionaban de Jordania que hicieron. La primera es cómo lograron convencer en la parte que mencionaban que la campaña que hicieron fue en redes sociales con influencers y todo, sobre todo sobre los líderes religiosos que mencionaban que ellos se pusieran ese tipo de contenido. O sea, ¿cómo fue que llegas con un líder religioso de esa cultura y le dices, por favor, ayúdame a cambiar el tipo de cultura que estás replicando? O sea, me pareció como muy así de pronto lo lograron o fue algo como que les pagaron o cómo funcionó eso. Luego, la segunda pregunta, cuando mencionabas sobre que la familiaridad protege y que ustedes tenían como cierta expectativa de rechazo, me dio curiosidad sobre si tenían algún plan como para este rechazo de que, no sé, que de pronto se alocara todo y hicieran tal vez incluso las propias redes una campaña en contra de la campaña que ustedes habían creado o si tienen como un plan de respaldo para eso. Y lo último sobre lo que comentaba del trabajo que hicieron con la Embajada Británica y estas mujeres líderes, si tienen como algún, digo, es tal vez como demasiado pedir, ¿no? Pero un plan o la idea de llevar esto tal vez a un nivel antes en las universidades o incluso en las preparatorias de educación previa a que las mujeres lleguen a ese punto, ¿no? Tal vez incluso a prepararlas, a mentalizarlas a que van a llegar a ese punto y que van a hacer cuando estén ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron mis tres preguntas. Muchísimas gracias por su presentación, me encantó y bueno, esa era mi pregunta. Ay, muchas gracias por esas preguntas, son muy buenas. Lo primero es que necesitamos trabajar con un equipo que estuviera en Jordania y PNUD Jordania tenía identificados algunos influencers que ya habían hecho algún trabajo donde criticaban el statu quo, entonces no eran influencers que fueran completamente tradicionales, sino que ya un poquito se habían desviado o criticado la forma de hacer las cosas en la sociedad. Dentro de los líderes religiosos, yo conocía a uno que era bastante como progresista, que se llamaba Amjad de Korche, y
a través de ese punto fue que pudimos, ya después lo metieron a la cárcel, pero bueno, el punto es que pudimos, porque criticó al rey, pero pudimos utilizar su plataforma, pero sí se requiere trabajar con la gente. Y creo que ese es un punto que me lleva a lo segundo, ¿no? Cuando estás hablando de este tipo de cosas y si hay una campaña en contra de tu campaña, y peor aún, o sea, cuando estamos hablando de campañas, normal, ¿no? Pero si estamos hablando de otro tipo de intervenciones que son más, por ejemplo, la movilización cuando queríamos vacunar a los refugiados sirios en Líbano, la movilización de las unidades móviles de vacunas, cómo movilizarlas para que fueran más personas, siendo que muchos refugiados tenían, como no tienen estatus legal, tenían miedo de ir por una vacuna a pesar de que no se les pedía. Ahí estás metiéndote con la vulnerabilidad de la gente y creo que hay una responsabilidad muy grande al hacer esto. Y por eso a mí me gusta mucho esta ola de Human Centered Design, de diseño centrado en los seres humanos, que básicamente hace que cuando nosotros prototipamos una intervención, hacemos estas discusiones con grupos focalizados, donde decimos, a ver, tú como persona Jordana, o sea, son normalmente líderes de comunidad o hicimos un grupo focalizado con niños que trabajan, porque hicimos uno de explotación laboral infantil en Líbano, un proyecto con UNICEF, y literalmente hicimos un grupo focalizado con niños y dijimos, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿Qué piensas de esto? Y obviamente pues los niños eran brutalmente honestos y decían como de, no, esto va a fracasar. Pero en general, integrar a las personas y a las personas que van a ser beneficiarias de la intervención en su diseño es un principio muy innovador que ahora está cobrando mucho vuelo y que a nosotros nos ha gustado muchísimo y que además nos ha dado resultados muy buenos. Y la última pregunta, ya no me acuerdo cuál era, perdón, mi déficit de Ah, atención. no, no te preocupes. De el programa que hicieron con la Embajada Británica, si tienen como alguna idea para llevarlo a etapas antes de que lleguen a los puestos de liderazgos, que sea en la educación de las mujeres. No, o sea, nos encantaría, porque al menos a mí me encanta como todo lo que sea de capacitación. Muchas veces el problema es el financiamiento, el problema es el buy-in, que muchas veces es difícil convencer a diferentes como diferentes pues, tomadores de decisiones de, oye, esto es importante por esta razón. Em, la verdad es que o sea, hay muchísima exclusión social de las mujeres en muchos ámbitos. Justo ayer estaba en una plática de ciberseguridad, de cómo las mujeres, cuando se ofrecía en la Universidad de Málaga, pues yo vivo en Málaga, se ofrecía el diplomado de informática, se inscribieron muchísimas mujeres. En el momento en el que le cambiaron el nombre a ingeniería en informática, la tasa de mujeres que se inscribía bajó drásticamente. O sea, ¿cuál es el impacto de un nombre, ¿no? Para causar este tipo de exclusiones. Entonces, el hecho de darnos cuenta de que en los puestos de tomas de decisiones faltamos las mujeres, faltamos las mujeres y no solamente faltamos las mujeres, eso no se arregla con una ley de paridad, sino que también necesitamos que las mujeres que a quienes se les da la oportunidad de tener ese puesto de liderazgo hagan con ese puesto lo que realmente quieren hacer, porque también existe esta idea de que las mujeres se postulan menos a puestos de trabajo porque se sienten menos calificadas que los hombres, a pesar de que tengan las mismas acreditaciones. Entonces es como, ok, ya tienes el puesto, ¿qué vas a hacer con él? ¿No? O en el caso que ya obviamente hay estudios que respaldan esto, en el caso de la Cámara de Diputados, las diputadas que ya tienen su curul, ¿cuántas veces van a hablar? ¿Y de qué van a hablar? ¿Van a hablar solamente de estos a lo que se les relega en las comisiones, como la Comisión de Igualdad de Género o de Juventud e Infancias, o van a hablar de estos temas de política pública duros, los que se consideran masculinos, como macroeconomía, como seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar muchísimo, muchísimo antes. Y este tipo de cursos, pues ojalá los podamos dar en México con mucha más disponibilidad.
Muchas gracias. Ahora para continuar con el orden, bueno, les propongo, tenemos las manos alzadas. Iba Francisco, luego Iván, luego yo me voy a autodar la palabra si nadie más pregunta, pero también tenemos una pregunta en el chat, ¿sale? Entonces ahora va Francisco Almonacid. Muchas gracias, doctor Francisco. También, bueno, agradecer a Paola y a Adriana por la plática tan interesante y tan ilustrativa. Yo tengo un par de preguntas. La primera es sobre todo de diseño metodológico en la parte de las formas de generar o de acceder a la información para los proyectos. Eh, de todo lo que ustedes mostraban y los experimentos que han realizado difiere bastante de lo que de repente se propone como formas de obtener datos, que es a través de encuestas, cuestionarios, y esto también está relacionado con el concepto de las preferencias. En economía hablamos de preferencias declaradas y preferencias reveladas. Por ejemplo, las preferencias declaradas es lo que las personas responden en las encuestas, en los cuestionarios, y las preferencias reveladas es lo que nosotros observamos a través de los experimentos. Entonces, ¿qué tanto de esto también ustedes lo abordaron en sus trabajos? Y la otra duda que tengo es con respecto a la perspectiva de género. Toda la información que ustedes presentan, o sea, la muestran de tal modo que a mí me hace pensar lo que otras feministas, no sé si ustedes se consideran feministas, pero algunas mujeres que se consideran feministas, de las que yo he aprendido, hablan que al referirse de la perspectiva de género, hablan de la condición de género, de la situación de género y de la posición de género. En la posición de género, desde luego, ligado al poder. Entonces, digamos que ellas lo que proponen es un análisis desde la perspectiva de género, tomando estos aspectos, ¿no? Y esto también está relacionado con el ejemplo que ustedes mostraban de la masculinidad positiva en Jordania. Cuando hablaban de las prácticas ligadas a la religión, ellos también hablan hacen esta distinción entre lo que se considera espacio doméstico y espacio público. Y también esto tiene correspondencia con el ensayo de Marx, donde hablaba de la cuestión judía, donde hablaba de estas prácticas, donde a él respondía en este ensayo a la propuesta de un Estado secular para que pudieran implementarse algunos programas y políticas públicas. Entonces, sobre todo son esas mis dudas. Muchas gracias. Ahí ya vi que son bien tramposos y dicen, ay, tengo una pregunta y clavan tres. Em, ok, lo segundo creo que es un comentario. Lo primero, respecto a las preferencias. A ver, obviamente cuando nuestra forma de levantar datos es a través de una encuesta, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con como, por ejemplo, a la gente no le gusta que le preguntes cuánto dinero gana y normalmente cuando lo haces no te responden de una manera honesta, sobre todo cuando estás hablando con poblaciones vulnerables que en muchos casos con los refugiados sirios tenían una expectativa de que si respondían algo les íbamos a dar un beneficio o no les íbamos a dar un beneficio o los íbamos a cortar porque estábamos trabajando con ACNUR en el caso de las vacunas. Entonces, para nosotros era muy importante utilizar muchas veces variables proxy. Y es un poco lo que, o sea, creo que ingeniosamente hace el INEGI de preguntar cuántos focos tienes en tu casa, porque pues eso va a determinar qué estrato social vas a tener, haciendo pues un índice con estas variables, porque se sabe que este tipo de indicadores no te los pueden preguntar de una manera explícita. Muchas veces, de hecho, y lo vimos en nuestro experimento, en nuestra intervención en Mozambique sobre sanidad, pues esto es para certificar a las familias modelo y hay ahí un sesgo de deseabilidad social por ser certificado familia modelo y eso implica que no puedan, que las familias no utilicen letrinas y se laven las manos, tengan una estructura para lavarse las manos que ellos puedan hacer con una botella y tengan letrinas que puedan ellos utilizar. Lo que hicimos es que nos hicimos un partnership con Ipsos y mucha de la data va a ser observable. Entonces, ahí es muy importante que no, o sea, contar con estos principios del consentimiento informado, la intrusividad y demás, pero literalmente mucha de la data que vamos a estar levantando va a ser, van a ser indicadores observables.
Entonces, bueno, eso sí es muy complejo, pero creo que cada caso tiene que tocarse aparte y que creo que incluso los sesgos al momento de responder son importantes en el momento de generar un instrumento para recaudar los datos. Muchas gracias, Paula. En la lista tengo a Iván Rojas. Sí, gracias. Bueno, pues es un tema muy profundo, no lo podría debatir, en realidad desconozco mucho. Entonces, dos preguntas, es una, pero la voy a dividir en dos, aclarando desde el inicio. No me queda claro por qué utilizan el término herramienta conductual cuando están hablando de, por ejemplo, apelar al ego o de la parte del humor o la parte de la religión. No sé, me gustaría saber cómo pueden explicar o qué le da ese carácter de conductual a a estas herramientas conductuales. Y no sé si sea una segunda parte, me quedaría un poco más claro el aporte si pudieran especificar cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento, porque a veces hablan de economía conductual y a veces de economía del comportamiento, entonces me parece que no es lo mismo economía, comportamiento y conducta. Es una duda que me surge y que me gustaría que lo explicaran. A lo mejor en economía se maneja diferente estos términos, pero bueno, no sé qué tendrían que decir para que me quedara un poco más claro. Gracias. Empezando por lo segundo, todas las traducciones de estos términos son un poco una regurgitación de lo que se genera en inglés. O sea, ¿cómo traduces el término no de notch, ¿no? En árabe tenemos un súper debate de cómo traducimos notch al árabe y tenemos como 23 términos y se empezaron a hacer una lista enorme. Entonces, al final, yo trabajo en inglés, yo siempre es behavioral, entonces del comportamiento creo que ha llegado a ser la más aceptada y conductual a veces la he visto ser utilizada, pero he visto que del comportamiento es, a pesar de ser más larga y por ende menos conveniente, es como la forma estándar. Luego la primera pregunta de qué hace que las herramientas sean herramientas conductuales es un término, es un umbrella term para describir marcos como por ejemplo el de Mindspace. Es, son, no es exhaustivo, pero pues es un ejemplo de decir, a ver, estas son las herramientas que apelan a diferentes tipos de sesgos o que responden a diferentes tipos de sesgos o que son en sí mismos heurísticas y que podemos utilizar. Y esto lo hacemos porque es una manera de empaquetar. Nosotros hicimos el nuestro, que es el Shape Difference, que es un poco más extenso que el Mindspace. Y lo pueden consultar en nuestra página de notchlebanon.org. Y básicamente es algo que nosotros les podemos entregar a quienes toman las decisiones para hacer como shortcut. Nosotros hacemos muchísima capacitación, tanto del sector público como del sector de organizaciones, y necesitamos una manera de empaquetar estas soluciones. Entonces, o sea, este término, paraguas, y perdón, yo también estoy como regurgitando términos que estoy traduciendo porque pues así es como trabajo, pero de behavioral tools, nos sirve mucho como para llegar con personas que no van a ser expertos, pero decirles, mira, aquí te estoy modelando lo que puedes aplicar de la economía del comportamiento y que lo puedes aplicar en tu día a día y que de hecho puedes desarrollar intervenciones y llevarlas, o sea, intervenciones que ya tendrían raíces conductuales. Podrías incluso amplificarlas y llevarlas a niveles distintos con esta como guía. Entonces, esa es la razón por detrás del nombre. Bueno, ahora en la lista me tocaba a mí, pero voy a aprovechar para leer la pregunta del chat, decir la mía, que sí, solo es una. Y
y ya puedas contestar ambas si te parece bien, ¿vale? Aquí en el chat, ahí creo que lo puedes ver, dice que ya hablando de estos términos y estos estudios que presentaste, es una pregunta así como muy, muy específica, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde escenarios cotidianos, ¿no? Porque pues, supongo que apela a la cuestión de que ustedes trabajaron con mujeres líderes, ¿no? Y aprovecho para eh, esta pregunta y hacerla mía propia porque coincido con con la primera compañera que preguntó. Su pregunta me gustó mucho porque yo tengo una preocupación que creo es de lo que hablaremos en 15 días cuando me toque dar la charla a mí. Lo que yo estoy proponiendo para el libro es una discusión un poco pedagógica de una preocupación que tengo, que es, bueno, imagínate que logramos tener una materia de economía del comportamiento. ¿Dónde la ponemos en el plan de estudios, no? Si la pones al principio, pues los estudiantes que aprendan van a decir, no, entonces, ¿para qué aprendo teoría neoclásica si eso no sirve, no? Y si la pones muy al final, pues puede ser que no absorban, ¿no? Que es lo que yo veo un poco que pasa ahora. Cuando los economistas, al menos de la UNAM, nos acercamos a estos términos, ya estamos al final de la carrera, muchas veces en el posgrado. Yo la conocí cuando ya estaba en el doctorado. Entonces quizás es un poco tarde, ¿no? Entonces esa discusión a mí me interesa y llegando a la pregunta es ¿cuál es la experiencia de acercarte a mujeres empoderadas, a mujeres líderes e intentarles cambiar cosas que se supone que saben, pero podrían saber desde otras perspectivas, ¿no? Porque nuevamente a mí lo que me interesa es cómo poder dialogar con alumnos que pues llevan 5 años aprendiendo una forma de economía. ¿Cuál es la experiencia de transmitir conocimientos que pues para la mayoría de ellos son ajenos, ¿no? Entonces, son dos preguntas, una de la colega, una mía. Listo. Creo que lo primero, como yo lo entendí, es que primero hay que aprenderse las reglas para después romperlas un poco, ¿no? Entonces, si no, yo la verdad es que no podría entender bien la economía del comportamiento sin entender la economía tradicional. Y creo que es importante porque, yo en la maestría estudié economía y filosofía al mismo tiempo y eso fue muy útil porque nos ayudó mucho a empezar a cuestionar el por qué. Y al principio no era tan intuitivo. Entonces, para mí o sea, yo creo que es importante sí tener las bases em, y después exponerte un poco a por qué, o sea, por qué surgieron las preguntas que hicieron cuestionar ciertos modelos, ¿no? Y yo creo que no puedes, por ejemplo, entender bien el descuento hiperbólico si no entiendes como ciertos principios de la economía tradicional. Entonces, o sea, yo creo que hay un perfil es muy específico del economista del comportamiento y del científico del comportamiento que viene más como de la psicología. Y sí se nota mucho al momento de, de, de desarrollar estas intervenciones. Y creo que, bueno, la pregunta que está escrita, creo que es una muy buena pregunta para como reflexionar después de esta plática, después de todo el seminario, es pues qué se puede hacer, o sea, qué podemos hacer y a mí me hace un poco pensar en lo que escribió David Halpern. Les estuve presumiendo antes que David Halpern era el casero de una de mis amigas y entonces esta amiga le pidió una copia firmada para mí y en el mensaje puso siempre sé humilde y nudge for good, o sea, haz nudges por el bien, ¿no? Lo cual es un poco, es su libro sobre nudges aplicados o economía del comportamiento aplicada, pues va de eso, ¿no? Porque al final, y Adri lo puso ahorita en el privado, es pues al ser este oxímoron de paternalismo libertario, pues tenemos cierta responsabilidad, ¿no? O sea, si estamos siendo paternalistas, pues, y desglosamos la palabra, hay esta parte de protección, ¿no? Entonces, creo que sí la economía del comportamiento te hace cambiar la forma en la que ves el mundo y darte cuenta de que en los espacios que tengas de influencia, eh, puedes
puedes hacer un cambio, asegúrate que el cambio sea bueno. Y muchas veces muchos de los insights vienen del marketing, del hecho de que saben que si ponen los chuches y los dulces al nivel de los niños, de los ojos de los niños, pues van a comprarlos más, ¿no? Teniendo esta información, puedes hacer algo desde tu trinchera de, si organizas, si tú tienes una tienda y organizas tus productos, puedes organizarlos de una forma en la que se incentive más el consumo de frutas y verduras. O sea, un ejemplo muy burdo, pero que creo que es relevante, de decir, siempre hay que, o sea, yo le pregunté a mi equipo, porque estoy organizando unos Behavioral Insights Gatherings, se llaman BIGs, de capacitación, que ahorita son solamente para Notch, pero en algún momento los haremos al público. ¿Cuál es la cualidad más importante de alguien que hace ciencias del comportamiento y economía del comportamiento? Y el 80% respondió que la empatía. Entonces, creo que eso, o sea, más que el rigor, más que que es importante saber que cuando estamos tomando ese rol de influenciar a las personas y sus comportamientos, sus decisiones, tenemos que tomarlo con responsabilidad. Pues bueno, nos queda una participación, una mano levantada, que es la mano de Luis. Entonces, Luis, adelante. Gracias, Francisco. Adriana, Paola, muchísimas gracias por la presentación y como comentaba Francisco, pues una disculpa por el incidente que tuvimos, pero ahora sí que estuvo fuera de nuestras manos, ¿no? Em, yo, a mí me gustaría hacerles tres preguntas. Un poco me gustaría, bueno, les comparto que entre lo que hemos estado trabajando estos últimos semestres en el seminario, tratando de mostrar también como que las limitaciones, ¿no? De la economía del comportamiento, como bien señalaba Adriana, creo que al principio. Y me gustaría hacerles como tres observaciones un poco, digamos, para ver si podemos generar un poco de debate, de algunas dudas, de algunas cuestiones que yo también he venido trabajando estos últimos años. Em, bueno, la primera cuestión, me gustaría, si pueden ahondar un poco, ¿qué significa para ustedes? Tal vez podrá parecer la pregunta un poco obvia. ¿Qué significa una economía del comportamiento con perspectiva de género? Porque yo, por ejemplo, yo puedo decir lo que mostraron es economía del comportamiento aplicada a problemas de género. Y creo que eso, pues, dentro de la formulación general, la teoría, las herramientas, pues es como si yo dijera, por ejemplo, no sé, en temas de envejecimiento, aplicado a sesgos de género que la ciudadanía tiene, por ejemplo, la manera en la que tratamos a los adultos mayores. Bueno, puedo decir, no es economía del comportamiento con perspectiva de edad, es economía del comportamiento aplicada a problemas específicos de este sector de la población, ¿no? Así que creo que puede haber alguna diferencia porque claramente yo entiendo que decir perspectiva de género quiere agregar algo más que simplemente decir economía del comportamiento aplicado a cierto problema, ¿no? Y me gustaría, si pueden ahondar, ¿qué sería lo distintivo? Más allá de decir economía del comportamiento aplicada para problemas de igualdad o de equidad de género, ¿no? Esa es la primera cuestión, ¿no? La segunda cuestión, y como les comento, también un poquito pensando en las limitaciones y los alcances de todos estos instrumentos de intervención en política pública, me gustaría preguntarte, particularmente a ti, Paola, en los tres casos que brevemente nos compartiste en la sesión, ¿qué fue lo que se midió exactamente? Eh, ¿qué fue, digamos, se puede hablar de un cambio de comportamiento? No estoy seguro, o sea, eh, digo, no sé igual, son estudios más detallados y yo sé que aquí por el tiempo, pues nos compartiste en términos generales eh, sobre utilizar un cierto concepto, el humor jordano, el papel de los líderes y el de los influencers, ¿no? Pero me gustaría si puedes ahondar un poquito más en cuál fue el comportamiento que se midió ahí para decir que efectivamente hay un cambio quizá en términos del rol, en términos de acciones concretas que los ciudadanos hombres puedan tener
¿no? Con respecto a los roles de género que tradicionalmente tienen, ¿no? Me gustaría si puedes andar un poco más en eso. Y aunado a esa pregunta, me gustaría también un poco como cuestionar de manera constructiva. Al principio ustedes señalaban en el contexto la cuestión de cómo la política pública se puede ver informada desde la economía del comportamiento, y es algo que en el seminario también hemos trabajado, le hemos hecho mucha difusión. Creemos que es una de las fases de evolución de la economía del comportamiento fundamentales que se han visto estas últimas décadas. Pero a mí particularmente una cosa que me ha ido surgiendo un tanto de duda, un tanto de escepticismo es si estas intervenciones se pueden considerar a la par de la política pública. Eh, Porque yo podría decir, bueno, esas tres intervenciones que tú nos compartías pueden considerarse tal vez campañas, pero no estoy seguro si las podemos poner a la par de política pública. Yo tengo mis dudas, realmente no tengo una respuesta, digamos, definitiva o más afianzada, pero creo que más bien la economía del comportamiento y las intervenciones conductuales pueden ser instrumentos, digamos, para apoyar, para testar lo que va a ser una política pública, pero no estoy seguro que lo podamos poner a la par de las herramientas de la política pública, porque la política pública involucra muchas otras cosas eh, que no estoy seguro que las intervenciones conductuales cumplan. Pero creo que es una cuestión que se puede debatir y me encantaría conocer su opinión al respecto, ¿no? Y bueno, finalmente la tercera pregunta, que es un poco, digamos, más quisquillosa. En la presentación ustedes comentaron hablar de masculinidad tóxica y positiva, ¿no? Pero bueno, aquí no dio tiempo para especificar, bueno, qué es exactamente una masculinidad tóxica o positiva, ¿no? O sea, porque claramente ese es un concepto que tiene una perspectiva cultural. Y claro, cuando pensamos en intervenciones, y como ustedes bien lo señalaron, eh, tenemos que tomar en cuenta la cultura en la cual estamos haciendo la intervención, porque no podemos extrapolar resultados de una región a otra, de un país a otro, etcétera. Pues el concepto de masculinidad tóxica puede tener muchas variaciones y definitivamente desde la cultura mexicana podemos decir, oye, pues eso que las mujeres no puedan ver a los hombres no sé, determinadas prácticas que pueden tener en otros países que aquí nos puedan parecer reprobables, pues yo no estoy seguro bajo qué estándares normativos, porque se tiene que hacer una defensa normativa de esto, podemos decir, ¿sabes qué? Pues es que esas son las conductas que se tienen que cambiar, ¿no? Porque si lo vemos desde la cultura, pues uno podría decir, bueno, ¿con qué autoridad nosotros nos tomamos decir, oigan, saben que ustedes la manera en la que tratan a las mujeres allá no es como se debe, ¿no? Y claro, ¿dónde está el punto de referencia para decir, pues, dónde está un concepto de masculinidad positiva en la que, pues, todos estemos de acuerdo, ¿no? Y claro, yo creo que hay un problema ahí muy grande porque la idea de empujón implica, yo creo, ¿no? Creo que también es un problema que Sonstein y Thaler discutimos un trabajo de hace un par de años de Sonstein sobre estas cuestiones de legitimidad de las intervenciones, en el que uno puede decir, bueno, si nosotros queremos empujar a los ciudadanos, a un determinado grupo, como si ellos eligieran si no tuvieran sesgos, es como si dijéramos, queremos empujar a los hombres como si ellos no tuvieran sesgos de género, así se quisieran comportar, ¿no? Pero yo creo que sería una defensa un tanto espuria, ¿no? Yo creo que más bien uno tendría que decir, ¿sabes qué? Tienen ciertas preferencias sociales y dado que afectan a terceros, encontramos legitimidad para cambiarlas o intervenirlas, independientemente de que les parezcan correctas o no. Pero bueno, creo que ahí va evolucionando el concepto de empujón, porque a la justificación inicial o la definición que daban Sonstein y Thaler hace 2 décadas, hacer intervenciones de este tipo no creo que cuadre con ese concepto de empujón, pero bueno, creo que es algo para debatir y me encantaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias. Sí, sí, o sea, definitivamente es algo para debatir y es algo que hemos estado debatiendo de manera abierta. Y ahora le doy la palabra a Adri, pero nada más dar el contexto de que en el proyecto, en la campaña, porque esa no es una política pública, esa fue una campaña. Y o sea, nosotros hacemos dos tipos de intervenciones. O sea, podemos hacer el que le decimos layering, donde ya existe un programa, una provisión de servicios, por ejemplo, servicios
asistenciales que se le da a los refugiados sirios y a las familias libanesas viviendo en pobreza, y se hace un incentivo, se cambia como la estructura y se cambia, se hacen este tipo de cambios desde el punto operativo y metodológico de cómo es que se van a distribuir estas asistencias para poder al menos medir que haya una planación del consumo mensual. Pues es muy diferente a hacer una campaña que tiene objetivos muchísimo menos tangibles, porque obviamente con este programa de asistencias, pues teníamos un trabajador social que iba con las familias, teníamos mucho más acceso a las familias, y cuando tenemos una campaña, obviamente tenemos un proxy de lo que creemos que puede representar un cambio en la conducta, pero que realmente es un cambio de perspectiva por cómo se expresa alguien en redes sociales sobre un post. Entonces, ¿es relevante? Sí, es relevante. ¿Por qué? Porque las conversaciones en redes sociales, creo que eso es un tema fascinante por sí solo, pero no creo que sea, yo no me atrevería a decir, sí, esto ha hecho un cambio drástico en la sociedad jordana, no lo diría. Que vimos en este ambiente controlado que había un cambio positivo hacia cómo se expresaban 50,000 usuarios, pues también, o sea, si tenemos en cuenta la penetración de los medios digitales en Jordania, pues ni siquiera es representativo. Entonces nunca dijimos que esa muestra iba a ser representativa de la sociedad jordana, pero finalmente muchas veces en el sur global trabajamos con lo que tenemos. Y la otra parte que quería esclarecer es que, bueno, nosotros no hicimos ningún tipo de juicio moral, sino que PNUD llegó con, mira, vimos que hay más padres que están pasando tiempo con sus hijos y más padres que están participando en tareas del hogar. Creemos que eso es positivo, entonces ahí es un equipo jordanos, o sea, en PNUD estaba integrado el equipo por 5 personas jordanas, 2 iraquíes, y obviamente ahí es tomar un punto de vista o sea, como, no sé cómo traducir el término antropológico de que no estás tú observando a tu población como si fueran gorilas, sino que estás realmente haciendo una observación de sus costumbres desde un punto de, primero que nada, humildad y no superioridad moral, y por eso creo que es importante que los equipos de economía del comportamiento nazcan desde las sociedades que van a servir. O sea, nosotros en Notch Lebanon, pues tenemos un equipo de muchos, integrado por personas de muchos países, pero en ningún momento asignaríamos a que alguien diga, yo creo que necesitamos erradicar los crímenes de honor en Jordania y cambiar la ley y cómo se entiende desde un punto de vista en donde ya empezamos a hacer juicios morales que no nos competen y que le competen a otras autoridades. Y creo que eso es como para decir que tenemos este rol de acompañar a los especialistas, pero no tenemos el rol de cambiar, digamos, incluso las expectativas normativas, ¿no? De una sociedad en conjunto. Que deberíamos de tenerlas o no deberíamos de tenerlas, creo que es un debate moral que o sea, que nunca nos vamos a acabar, pero al menos cómo hacemos nosotros las cosas, y en ese proyecto en particular fue porque PNUD llegó con esto y queremos mantener estos comportamientos que ya observamos y que queremos seguir observando. Y pues sobre la perspectiva de género, o sea, la definición de la perspectiva de género es como aplicarnos, o sea, utilizar la perspectiva de género como un eje transversal de cómo es que un problema puede afectarle de manera diferenciada a las mujeres, y no solamente abordar un problema
que tiene que ver con el género, sino desde el punto de vista, desde el levantamiento de datos. Decir, por ejemplo, cosas como, a ver, necesitamos saber que en la jerarquía de quién es la cabeza de la familia, en la sociedad mozambicana se considera que esto sobre, o sea, se considera esto, este rol sobre los padres de familia, este rol sobre las mujeres, este rol sobre las abuelas, y por lo tanto, en el momento en el que nosotros estemos levantando datos, ¿es pertinente o no es pertinente hacer este tipo de preguntas con base en el hecho de que sabemos que la forma en la que se desenvuelven las mujeres mozambicanas u hombres mozambicanos es de X o Y forma, a pesar de que el problema que estemos tratando de abordar no tenga nada que ver con el género? Entonces, para eso, obviamente, nosotros tenemos que apoyarnos mucho y creo que es la ventaja de estar trabajando con organizaciones de la ONU, que muchas veces refrescan el entrenamiento que nos dan sobre no solamente perspectiva de género, pero interseccionalidad, ¿no? Porque no podemos decir que la experiencia de un refugiado sirio, de una refugiada siria, es el agregado de una experiencia de una mujer y un hombre refugiado. Entonces, tener ese eje de no solamente de perspectiva de género, pero de perspectiva de género interseccional, nos ayuda a aplicar eso como un eje transversal cuando estamos lidiando con cualquier tipo de problema de política pública, sabiendo que la mayoría tienen una diferenciación de cómo afectan a las mujeres versus cómo afectan a los hombres. Cualquier inclusión financiera, cuál es el tipo de autonomía que tienen las mujeres versus los hombres, pero desde el momento en el que empezamos con la metodología, no desde el momento en el que diseñamos la intervención o hacemos la intervención, o desde el momento en el que se hace un análisis de subgrupo post hoc, que eso es básicamente nada más tomar la perspectiva de las mujeres, pero no transversalizar la perspectiva de género. Y ahí es donde es muy distinto. Y ahí es donde igual, o sea, por ejemplo, la ONU hace este llamado a utilizar la economía del comportamiento como en todos los trabajos de todas sus agencias en su guidance note hace unos años, y de igual manera hace más años hizo ese llamado de transversalizar, de hacer este gender mainstreaming, de transversalizar la perspectiva de género a través de análisis de impacto de género, a través de, o sea, diferentes herramientas que existen para diferentes problemas de política pública. Adri, por fin, sí. Sí, claro. Sí, súper breve porque ya sé que estamos sobre tiempo. Pues justamente como respondiendo muy general a la pregunta que hacías, Luis, creo que a mí me gusta verlo de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que como tal la economía del comportamiento pues es esta disciplina que ha conjugado a muchas otras herramientas, ¿no? Las que ya mencionábamos, antropología, la psicología, y por qué no conjugar los otros conocimientos como justamente los estudios de la perspectiva de género. Y, o sea, aquí les quiero compartir justamente que fue de algunas de las charlas así tan largas y profundas que tuve con Paola cuando recién la conocí, y también cuando empecé a ser como estudiante de economía del comportamiento. Fue uno de esos vacíos filosóficos que yo también decía, ok, pero ¿por qué la economía del comportamiento es la que está como rebusteciendo, componiendo todas estas brechas que crea la política tradicional, ¿no? Y pues yo diría de que justamente porque es la economía, o sea, la disciplina, la materia, la filosofía económica es la principal, la que se encarga en hacer política pública. Creo que es justamente por eso que dos economistas dijeron, necesitamos incluir la psicología en la economía, ¿no? Porque finalmente somos los que diseñamos la política pública. Y un poco como respondiendo a tu pregunta, yo creo que sin duda es un tema como muy controversial, de incluso está todo este debate acerca del paternalismo libertario. Y recuerdo muy bien una conferencia que vi de Kahneman donde al final de que expone sobre toda su teoría del sistema 1, sistema 2, los sesgos cognitivos, se le pregunta se le pregunta como de qué manera acotamos esta información que es muy poderosa, ¿no? O sea, como el solo hecho de entender cómo las personas piensan y toman decisiones
es una herramienta tan poderosa que incluso se puede llevar al sector privado y conducir a comprar productos que no siempre son benéficos para nosotros, como influir justamente en comportamientos que no son lo mejor, ¿no? Y justamente pues está todo este debate de qué tanto tenemos que, el Estado puede ser paternalista, qué tan bueno es. Y pues no sé, como con lo último que quisiera mencionar y con lo que yo me quedo es que es una herramienta que sin duda todo el estudio ayuda a disminuir la brecha de género y a la mente se me vienen como dos sesgos, ¿no? Que trabajamos como muy del día a día. El primero es ese sesgo de confirmación donde dice que las personas tendemos a buscar o interpretar o recordar información de una manera selectiva. Y creo que justamente eso nos explica el por qué yo, al ser mujer, si solamente tengo un entorno en donde las mujeres se dedican a ser maestra, a ser ama de casa, evidentemente voy a conducir mi vida a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y por eso es importante como este conocimiento en la política pública para que justo en los en los años de decisión de las mujeres cuando deciden la carrera a la que se quieren dedicar, pues de alguna manera sabemos que existe este sesgo de confirmación y como política pública en educación podríamos buscar la manera de fomentar de qué manera les mostramos otras opciones a qué dedicarse, ¿no? Y otro justamente como el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que nos explica pues de que tendemos a tener como esta información, o sea, elegimos la información que tenemos más en el momento en la memoria, ¿no? Y una vez más, esto puede explicar, no sé, por qué las mujeres en el momento no aplicamos para una vacante, para un nuevo trabajo, porque podemos como decirnos esto de, es que no estoy suficientemente preparada, todavía no tengo ciertos skills, y pues evidentemente como si esto lo sabe la economía del comportamiento, lo que podríamos hacer es fomentar que las instituciones puedan reclutar vacantes sin tomar en cuenta el género, ¿no? No sé, como hacer el proceso de reclutamiento como totalmente diferente. Y, o sea, solo para terminar, yo sí creo que es una disciplina que justamente al conjugar todos estos conocimientos es sumamente importante para impulsar política que tenga perspectiva de género. Y, pues, gracias. Bueno, pues muchas gracias a las ponentes, a todos los asistentes, al equipo de trabajo que pues obviamente no solo somos Luis y yo, sino hay gente detrás de este proyecto que permite que nos podamos reunir cada 15 días a debatir este tipo de cosas. Yo me la pasé muy bien el día de hoy, espero que los asistentes también. Y pues nada, reiterar el agradecimiento a ambas, a Adriana, a Paola. Queremos verlas en el futuro otra vez acá con nosotros presentándonos cosas nuevas para volver a dialogar. Y pues no sé si haya algo con lo que quieran cerrar algunos de los asistentes, Luis, por allí. No, pues igual reiterarles muchísimo nuestro agradecimiento. Fue una charla muy padre, muy interesante y gracias por compartirnos sobre su proyecto. Como dice Francisco, igual podemos mantenernos en comunicación para ver cómo evoluciona y seguir retroalimentando y haciendo difusión sobre estos temas a nivel académico y a nivel sociedad también. No, pues Sí. muchísimo gusto. Gracias por invitarnos. Gracias, muchísimas gracias y ojalá que nos sigamos cruzando en el camino de la economía del comportamiento. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, a todos los asistentes, pues nos vemos en 15 días para tratar temas de economía del comportamiento, ahora Ah, desde un enfoque perdón. medio pedagógico. Sí, ahora te va a dar la palabra justo Luis. Pero Ya. antes de que se nos vaya y nos veamos hasta dentro de 15 días y que Pau se vaya a dormir porque ya está a muchas horas de diferencia, ahí tenemos un pequeño anuncio de parte de Luis. Nada más rápido para hacerles la invitación. Estamos considerando dar un curso sobre sesgos cognitivos en inteligencia artificial. Hace 2 semanas dimos un tema sobre una aproximación
de cómo desde el enfoque de las ciencias del comportamiento podemos entender algunos fenómenos de inteligencia artificial. Y bueno, ahí les vamos a compartir la información en redes sociales y en Classroom por si les interesa. ¿Sale? Nada más era eso. Muchas gracias. Bueno, colegas, nos vemos en 15 días para dialogar, como les comentaba, un poco de en torno a la enseñanza de la economía del comportamiento o la no enseñanza de la economía del comportamiento hasta ahora, y poder debatir un poco en torno a esas temáticas, ¿vale? Entonces, ahí les dejaron el contacto de correo para el curso de Luis y estamos en contacto para las semanas siguientes.